¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Déjenme saludar a Ale Zapata. Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto saludarte. Y está Pedro Salazar. Le vamos a preguntar muchas cosas hoy. Pedro, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias. Un gusto estar con ustedes hoy. A ver, una enorme diferencia entre la marcha de hace unos meses y esta es que la marcha de aquel entonces tenía una clara intención de decirle a los representantes populares no voten por tal cosa. Eso sucedió, la oposición no votó y no sucedió. Pero esto está votado. Es decir, la marcha pues, tiene un destinatario que es la Suprema Corte y el jurídico. Y hoy queríamos, ¿verdad, Ale? Preguntarle un poco a Pedro, es decir, ¿cuáles son los caminos? ¿Cómo sigue? Sabemos que de lo ya publicado hay algunas denuncias, demandas, papeles metidos frente tal, pero si esto se publica, como suponemos se publicará muy pronto, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué tiene que pasar en términos legales? ¿No? De eso se trata, Ale, ¿no? Hay muchas preguntas que le queríamos hacer al doctor Pedro Salazar el día de hoy, también porque acaban de liberar, él firma un boletín de prensa junto con muchos colegas del mundo académico, también de alguna manera alzando la voz sobre algo en particular que está en el entorno de la Suprema Corte, que es el último plagio que se anuncia por parte del país de la tesis doctoral de la hoy ministra Yasmín Esquivel, y en colectivo alzan la voz diciendo esto Hay que hacer algo. hay que hacer algo, hay que hacer algo. eh, por supuesto que sabemos que hay varios caminos corriendo, está el camino de la UNAM que sigue avanzando, está el pronunciamiento que ya hizo la NAWAC, muy lamentable, pero también hay una ruta que es la que apelan toda esta comunidad académica, que es que la ministra renuncie. Eh, Bueno, entonces empecemos ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el INE o por lo otro? Hablemos de la ministra. La ministra, rápido, Pedro. A ver, yo creo que tienen un común denominador los dos temas, que es que ahora el asunto, el reflector nacional e incluso internacional se coloca en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial en lo general, porque también el Tribunal Electoral y los juzgados estarán, digamos, llamados a decir su parte en esta historia. Y en efecto, uno de los temas importantes, ahí es donde digo que los dos temas se tocan, es qué corte y en qué momento llega la corte y el tema en concreto de tesis, porque son ya dos de la ministra Yasmín Esquivel, se vuelve un tema muy importante en este contexto. Entonces, si les parece, empecemos por lo electoral para llegar a la situación de la Corte y al caso concreto de la ministra. Sabemos que a las impugnaciones que ya se presentaron, a lo que se publicó en diciembre, ya recayó una primera suspensión. ¿Qué quiere decir? Que el ministro que recibió el caso, el ministro Alberto Pérez Dayán, decidió por el momento, dadas las graves afectaciones que potencialmente podrían tener ese paquete de reformas, va a suspender sus efectos en lo que la Corte entra al fondo de las controversias y acciones de inconstitucionalidad. La suspensión, ojo, aplica los efectos que podría tener en esas dos elecciones, pero al mismo tiempo es una suspensión de todos los efectos de las normas, porque esas normas solo tendrían efectos cuando haya procesos electorales. Él enfocó a Coahuila y Estado de México, ahí planteó la suspensión. Esa suspensión va a ser recurrida, sin duda alguna, por el Ejecutivo y por el Legislativo. De hecho, el Ejecutivo ya fijó su postura y ahora será el Pleno de la Suprema Corte quien tenga que decidir si la suspensión se mantiene o si la suspensión, vamos a decirlo así, se suspende y entonces las normas empiezan a surtir efectos. Después es previsible, no lo sabemos, que en el momento en el que se publique las reformas, que son a 3 leyes, que ya se aprobaron por las dos cámaras y que ya aprobó el Senado en su última versión, una vez publicadas, que surtirían efectos en ese momento, entonces es posible que se presenten nuevas acciones, nuevas controversias. Estas provendrían de las minorías en la Cámara de Diputados y de Senadores, probablemente de algunos partidos políticos, seguramente del propio Instituto Nacional Electoral, y veremos cómo las procesa la Corte. Es decir, veremos a quién le turnan los casos, no sabemos quién recibirá Pedro, los... pregunta muy rápida. ¿Tienen que ir directo a la Corte o van a ir a otros tribunales de otra parte? Depende de cómo se arma, ¿verdad? Acciones y controversias, esas dos figuras que son las que buscan la invalidez
general de todas las reformas van directo a la Corte. Esas dos suben a la Corte de manera directa y solo las conoce el Pleno de la Corte, y se requieren 8 de 11 votos para que las normas se declaren inconstitucionales. Aunque cabe la posibilidad de que también quien reciba los expedientes otorgue la suspensión, como hizo Pérez Dayán. Es decir, ahí estamos en esa primera etapa. Es una primera etapa en la cual seguramente se buscará invalidar el paquete completo, seguramente habrán argumentos de que se violó el proceso legislativo en Cámara de Diputados y que por lo mismo deben de ser inválidas de raíz, déjenme decirlo así. No sabemos si ese argumento vendrá en las acciones y controversias, pero sí sabemos que ya hay precedentes de reformas que se han invalidado por esa causa formal. También imaginamos que se intentarán solicitar la invalidez de parte por parte de las reformas en caso de que ni la suspensión ni la inconstitucionalidad general se otorguen. Y después vendrá otro periodo, aquí Alexandra y Carlos, que es muy importante, en el cual ya se anticipó que colectivos, ciudadanos, personas van a intentar presentar amparos. Ahí digo el intentar porque los amparos en materia electoral difícilmente proceden. Hay una disposición, sé que no es el recurso para impugnar normas electorales, pero bueno, dado que también se violentan potencialmente otros derechos, probablemente aduciendo eso se presentarán recursos de amparo. Y en un tercer momento, y aquí lo dejo, es previsible que si no se suspendió, si no se declaró inválida y si se empieza a aplicar la reforma, los actos de aplicación, que paradójicamente los tendría que hacer el propio INE, se impugnen ante el Tribunal Electoral. Acto por acto, impugnación por impugnación, ya no ante la Corte, ya no ante los jueces federales, sino ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Última pregunta técnica rápida, ¿qué es la suspensión temporal? Que hay muchas, siempre, porque a los jueces les gusta decir, aguántenme, que no se aplique la ley mientras estudio bien de qué se trata esto. Tiene que ser resuelta cualquier suspensión antes de que empiece técnicamente el periodo electoral, ¿no? Incluso en las acciones de inconstitucionalidad. Exacto, pero todas, ¿no? Déjenme una salvedad, suspensión en caso de acciones y controversias, que son estos recursos para intentar invalidar toda la norma, solo se ha otorgado, bueno, ya 2 en la historia. La que se otorgó contra la Ley Federal de Remuneraciones y la que acaba de otorgar el mismo ministro que otorgó aquella contra el primer paquete de este paquete de reforma electoral. Entonces, bueno, tampoco es tan fácil ni tan en automático en el caso de acciones y controversias. Como bien dice Carlos, es muy común en el caso de amparos, ¿no? Ahí sí se suele otorgar con frecuencia las suspensiones. Si avanzara vía la ruta de la suspensión, como lo avanzó esta parte que aplica las elecciones de este año en Coahuila y Estado de México, para mantener la suspensión, por así decirlo, solo se requieren 6 votos, no los 8 de la otra ruta, ¿correcto? Totalmente correcto, y creo que ese es un dato importantísimo, Alexandra, porque aumenta las posibilidades de que la suspensión eventualmente permaneciera vigente si se otorga. Y aquí lo que decía Carlos, el tema de desde cuándo se cuentan los 90 días en los que las reglas electorales tienen que estar ciertas y claras, pues depende también de cuál es la ley que vige. O sea, si la vigente es la actual, la que todavía hoy está en vigor, los 90 días... O la otra que lo corre, sí. Desde septiembre. Si entra en vigor la otra ley, la nueva, entonces se recorre el plazo retroactivamente desde noviembre. Es decir, se va 2 meses más adelante el conteo retroactivo de los 90 días. Así que bueno, está complicado el asunto. Ok, y porque nos quedan 3 minutos, ahora sí, Ale. Sí. Yasmín, ¿aquí qué? Ya, fue importantísimo. Ahí Alexandra traía un tema que es muy importante. A ver, si estamos contando votos con los dedos, porque el tema es que pues se requieren, vayámonos al caso de las inconstitucionalidades ante la Corte, 8 votos, pues cada voto se vuelve fundamental y una minoría de 4 votos te bloquea una digamos, declaratoria de inconstitucionalidad. Y el voto de la ministra Yasmín pues se vuelve un voto muy importante para el gobierno. En el comunicado que Alexandra mencionaba, en el que 170 académicas y académicos de todo el mundo, hay que decirlo,
Decíamos que desde la indignación, desde la total y completa indignación académica, veíamos el cinismo con el que primero se defendió el plagio de una tesis y ahora con el que se pretende defender el plagio de párrafos enteros de una tesis de doctorado. Pues lo más que podíamos decir esos académicos y académicas es que la ministra debe de pedir una disculpa a la academia y debe de presentar su renuncia porque no es apta, digamos, desde el punto de vista al menos axiológico, moral, ético, para estar en el cargo en el que está. Y además, yo salgo de ese argumento, que no es el de la carta que firmamos a título individual, sino que yo coloco sobre la mesa uno adicional. No solo no es apta por razones de carácter de honestidad académica, más bien dicho, de deshonestidad académica, sino que también no es apta porque en este berenjenal en el que se metió con el tema de los plagios, el presidente de la República ha salido a defenderla con un ahínco que compromete de manera indiscutible su imparcialidad, es decir, la independencia que requieren los juzgadores. En este caso me parece que está tocada, que está afectada, que está comprometida. Y es una nueva y ulterior razón por la cual ella no es idónea para ser en este momento ministra de la Corte y para pronunciarse sobre temas y casos en los cuales el Poder Ejecutivo y su mayoría legislativa son parte demandada, déjenme decirlo así, y por lo mismo creo que por razones de deshonestidad académica y de no idoneidad desde el punto de vista del principio de imparcialidad judicial, ella no debería de permanecer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. O si la Náhuac lleva un caso ante ella, no vaya a ser, también le va a ir bien a la Náhuac. No, pues después de no, lo que hizo, no, hombre. La Náhuac ya que a los 3 años, si tú cometiste un acto deshonesto a los 3 años, le dan vuelta a la hoja y te quedas con tu título de doctor o en este caso de doctora. Y no es nada más el plan B, doctor, es los casos que van a llegar a la Suprema Corte este semestre en términos de militarización, etcétera. Hay muchísimo en juego este semestre como para tener un voto comprometido ahí. Totalmente. La Corte es un actor fundamental hoy, es la última válvula de seguridad del Estado constitucional en México y en ese sentido debe ser una instancia de una probidad, honestidad, independencia e imparcialidad probadas, creíbles y acreditables. Sí. Vamos a ver qué pasa en los dos casos. Pedro, como siempre, mil gracias. Alexandra, te mando un abrazo. Que te vaya muy bonito.